Últimamente siento que todo da cringe, o al menos que todo tiene la posibilidad de hacerlo. Y no sé, hay algo ahí que se siente raro. Acompáñame a sobrepensar todo esto. Sobrepensando es un espacio para quienes piensan demasiado y sienten profundo. Aquí exploramos pensamientos, historias y emociones, todo lo que nos hace humanos. Siempre desde la reflexión, sin sustituir un acompañamiento terapéutico. Soy Miguel y esto es Sobrepensando. Comenzamos. De un tiempo para acá siento que todas las redes se han estado llenando de esta palabra cringe. No solo de contenido que da cringe, sino de gente que opina que otro contenido da cringe. Y pues bueno, el cringe es la pena ajena, como esa sensación de que otra persona está haciendo algo que no debería hacer, como que está haciendo el ridículo y a uno le genera como cierta incomodidad. Y pues todo eso lo entiendo, por supuesto, pero también veo que hay cosas que son aparentemente normales, que son catalogadas como algo que da cringe. No sé, gente bailando, gente siendo espontánea, alguien que está emocionado hablando de algo que le gusta, o alguien que está empezando algo y lo está mostrando al mundo. Es que todo esto del cringe y de la cultura del cringe se siente raro, hay algo ahí que a mí no me cuadra del todo, porque es que este tipo de cosas de las que estoy hablando en realidad no son cosas extremas, no es nada del otro mundo, y de alguna forma se siente como si siempre hubiera una mirada que evalúa y como si nada se salvara del juicio. Entonces, con esta observación del cringe, empecé a pensar si siempre fue de esta manera, siempre sucedió así, o eso es algo que está ahora, digamos que de moda. Y además, si todo eso que hoy se cataloga como cringe, antes también era algo que nos generaba esa sensación. ¿Qué cambió en la forma en la que estamos viendo las cosas? ¿En realidad todo eso debería dar cringe? Bueno, no sé, son muchas preguntas que me surgen a partir de esto del cringe. Lo cierto es que entender o ver ciertas cosas como cringe no está en la acción en sí misma, sino más bien en la mirada que ve eso que está sucediendo. Entonces, lo que incomoda no necesariamente es lo que pasa o lo que se hace, sino lo que despierta esto en alguien cuando lo observa. Y pensando en esto o partiendo de esto, siento que hay algo que se está mezclando ahí. Tal vez estamos metiendo muchas cosas dentro de un mismo saco. No todo lo que llamamos cringe es lo mismo. Y aquí quisiera hacer una pequeña separación, digamos. Hay un cringe que es el que genera vistas, interacciones, relevancia y de alguna forma llevar a monetizar eso. O sea, es exponer lo ridículo o las acciones o situaciones que dan pena para llevar a una remuneración económica o alguna relevancia social, y esto se logra a través del morbo, de la crítica y de todo esto. Y sobre esto hay un video muy interesante que lo hacen dos personas, el profe Talamantes y la cuenta de Preguntas Incómodas. Él es un psicólogo y educador y ella es una periodista, y lo abordan justamente desde esta perspectiva, abordan todo este fenómeno o toda esta cultura del cringe que busca generar estas vistas y pues el algoritmo y todo esto. Es muy interesante, lo dejo en la descripción del episodio. Pero este episodio ni siquiera lo pensé sobre este tipo de cringe. Este video me llegó mientras estaba buscando sobre este tema. Va más sobre el otro cringe, el que se usa como una etiqueta social. Este que se usa para señalar todas esas cosas que no encajan. Las cosas normales, entre comillas, o comunes, que alguien más o que un grupo de personas deciden etiquetar como cringe. Todo esto que de alguna forma se sale del molde. Por eso al principio mencionaba a estas personas que hablan sobre algo que les apasiona con mucha emoción, o que intentan mostrar algo, alguna idea, empezar algo, emprender algo, o incluso vestirse distinto, hacer algo que sea auténtico, que es visto como diferente. Sí, salirse del molde en general. Todas estas cosas que de alguna forma incomodan, que si se entiende un poco más, en realidad no está en el objeto, sino en quien lo observa, en quien lo mira, quien está juzgando. Porque al final las cosas se interpretan de la forma en la que nos activan o nos mueven algo en la medida en la que somos espectadores de eso. Pensándolo un poco, empecé a preguntarme qué es eso que nos incomoda de ver a alguien haciendo algo
sin que sienta vergüenza de eso. Por ejemplo, alguien que no baila bien pero que disfruta lo que está haciendo, o alguien que no canta bien pero que disfruta lo que está haciendo, o alguien que está emprendiendo algo y que aún es muy, digamos que le faltan un montón de habilidades, pero aún así lo está intentando, lo está haciendo. ¿Qué es lo que nos incomoda de ver a alguien intentando ser genuino en sí mismo? Hay una incomodidad ante lo diferente, como un miedo a lo genuino, como si en el fondo quisiéramos que esa persona sintiera vergüenza por estar haciendo algo en lo que aún no es tan bueno, o en lo que sí es muy bueno, pero que se sale de todo, sí, de todas las casillas que podríamos tener pensadas como normales. Y si lo piensas, esa persona, que podemos ser tú y yo, están viviendo siendo sinceros, no están siendo irónicos en su forma de vivir. Están disfrutando algo, están mostrándose sin editarse. La cultura del cringe no se trata del cringe en sí mismo, se trata de quién tiene permitido expresar alegría u ocupar un espacio y quién no. Es una forma de avergonzar a las personas que no se ajustan a los estándares que la sociedad considera universalmente aceptables. De alguna forma es como si la alegría o el gozo de vivir es vivido con demasiada seriedad o es tomada muy en serio por personas que son ajenas a lo que culturalmente es dominante en esa sociedad. Esto se debe volver algo que dé vergüenza, algo embarazoso. O sea, ¿qué tiene de raro ver a alguien disfrutándose la vida sin un tipo de filtro? O sea, ¿por qué sería más tranquilizador para nosotros que alguien se burle de sí mismo, de lo que es y de lo que goza, a que esa persona simplemente sea? Pero es que la cosa es que este cringe, esa vergüenza ajena, se vuelve también algo que es corporal. Hay una sensación física que incomoda la presencia o la existencia de esa otra persona, y eso es lo que hace que haya una necesidad de responder a eso, como una necesidad de corregir al otro, de remarcar, de señalar que lo que está haciendo no hay algo malo ahí. O sea, no es que haya algo malo, pero es la sensación, ¿no? La sensación de decir, no, esto no se hace así. Como si en el fondo hubiera una forma correcta de mostrarse y, oye, esto que estás haciendo se está saliendo de lo que es correcto. Es esa necesidad como intangible, pero que se siente muy fuerte cuando estamos ante este tipo de cosas. Como si se estuviera rompiendo una regla que está implícita, que todos conocemos, pero que nadie sabe explicar, pero se siente incómodo simplemente. Esto que encontré en algo que leí me pareció muy interesante. Lo que llamamos cringe o vergüenza ajena suele ser alguien que muestra alegría, torpeza o autenticidad que desafía las normas de actuación. Es disfrutar algo impopular o ser abiertamente malo en algo nuevo. No se trata solo de reírse de lo incómodo, sino que es un sistema de control social en el que se castiga la autenticidad y se refuerza la conformidad. Pero a ver, antes de irnos un poco más allá, me gustaría bajarlo un poco a lo personal, porque creo que esta es una situación que tiene muchas miradas, o que tiene, si podemos estar ubicados en muchos lados de una misma situación. Lo primero en lo que pienso son esos momentos en los que yo mismo, y tal vez a ti también te ha pasado, en los que nos frenamos para subir algo y no lo hicimos, subir algo a redes, pensando en que eso se podía ver raro, o que nos imaginamos que otra persona iba a sentir una especie de cringe o de vergüenza ajena si lo subíamos. No estoy hablando de subir algo extraño o algo fuera no sé, de lo cotidiano, sino cualquier cosa, que estás disfrutando algo o que estás emprendiendo algo y quieres mostrarte ante cámara y da una cierta vergüenza ajena. Lo entiendo, o sea, ese es uno de los momentos, una de las formas en las que somos parte de toda esta cultura que existe. También pienso en esos momentos en los que yo he juzgado o en los que yo he visto algo y he tenido inmediatamente ese pensamiento de, uy, eso no está bien. Había algo, eso no es correcto. No entiendo por qué a esa persona no le da pena hacer esto. A ver, no necesariamente en redes, también pues que ves a alguien y inmediatamente tienes ese pensamiento y que nos dan esa sensación como de decir, no, mira, por favor, no, así no es como se hace. Y con esto pues quiero como poner en la mesa el hecho de que hemos estado
seguramente en ambos lados de la misma situación. En la persona que hace o no hace algo, o que ha recibido comentarios diciendo que das cringe o algo, o que te frenas por hacer algo porque te da miedo dar cringe, o del otro lado de ver una situación y sentir este cringe, percibir este cringe, e incluso comentar que da cringe, qué sé yo. Aquí la idea no es juzgar las acciones o las no acciones también. La idea es pensarlo, ponerlo sobre la mesa y empezar a ver las cosas que hacemos y que pensamos y que sentimos. Por eso es que se habla de la cultura del cringe, porque no es una situación, no es una sensación individual, es algo colectivo. O sea, de alguna forma compartimos esta mirada. Y es esta forma que tenemos como colectivamente o socialmente para marcarle un límite a la otra persona y de alguna forma decir o insinuar que mejor no sea de esa manera. Es como si nos estuviéramos entre todos ajustando todo el tiempo, como si nos estuviéramos diciendo sin decirlo, sin que sea algo explícito, por dónde sí y por dónde no es correcto andar. Y no solo lo recibimos, sino que también lo hacemos, lo repetimos, pues porque somos parte de esta sociedad. Entonces aquí pienso que el cringe de alguna forma funciona como una herramienta en la que se controla la sociedad, en la que se va moldeando la sociedad. De alguna forma nos vamos moldeando entre todos y de alguna forma es como si aprendiéramos a encajar en la medida en la que vamos mirando al otro. Y de alguna forma esto lleva a que nos terminemos pareciendo, que haya una homogeneización sin buscarlo, en la que intentamos ser distintos pero no salirnos tanto del molde. Por tanto, terminamos pareciéndonos entre todos. Hay una conformidad en cuanto a las personas que conforman un grupo social. La cultura del cringe de alguna forma se trata de controlar la autenticidad. Hay una necesidad de controlar los gustos, las aversiones, la sexualidad, la apariencia, las aficiones del otro. Y quien se burla o quienes juzgan necesitan de alguna forma tener esa sensación de superioridad moral. Creen que su forma de ser es más aceptable, más racional, más correcta. Y esto en el fondo pues no tendría nada que ver ni con la moralidad ni con la esencia, sino con el control en sí mismo, la búsqueda de lo homogéneo. Y ya acabo de mencionar la palabra a la que me llevó pensar en el cringe, y es la autenticidad. Pero no como esta idea sencilla de sé tú mismo, sino como algo un poco más complejo, porque ¿qué es ser uno mismo mientras se intenta encajar en un mundo que todo el tiempo te está mirando? En la teoría suena muy sencillo, pero en la práctica no es tan sencillo. Entonces, la autenticidad es algo que tiene muchas capas y tiene muchas formas de ser visto, porque en esta cultura del cringe, ser auténtico no es solo ser o hacer lo que uno quiere, sino también moverse en un mundo en donde todo esto de la autenticidad también parece tener consecuencias. Creo que la autenticidad es un tema que merece un episodio en sí mismo. Sin embargo, hay varias cosas pues que me encontré como consecuencia de buscar el cringe. También apareció la autenticidad en mis búsquedas. Y una definición de autenticidad que me gustó mucho. Dice, definimos la autenticidad como el proceso de mantener una relación congruente con uno mismo, con los demás y con las normas sociales pertinentes, y que esto sea continuo en el tiempo. O sea, se propone la autenticidad como una congruencia, que haya una armonía entre el ser y sus características y también su contexto social. Es decir, que lo que hagas se parezca a lo que sientes, pero que también no te saque completamente del lugar y del contexto en el que vives. Y también entendiendo que lo que eres no necesariamente es fijo en el tiempo, sino que se va moviendo a medida que va pasando la vida o las situaciones. Pero entonces todo esto pues suena muy complejo, porque pues primero la autenticidad suena como algo que vamos construyendo, buscando y construyendo constantemente. Y segundo, porque tenemos constantemente también la mirada del mundo. Entonces, ¿hasta qué punto la autenticidad implica o traería consigo como una consecuencia normal incomodar al otro? ¿Y hasta qué punto debería ser solo un proceso de adaptación con respecto a la sociedad? Y que esto de alguna forma podría implicar dejar de ser uno mismo. O sea, la autenticidad no vendría siendo solamente ser fiel a uno mismo, sino también como ser coherente con lo que te rodea o con quienes te rodean. Lo que implicaría
estar evaluando o decidiendo qué parte sí y qué parte no mostrar en cada momento. Entonces aquí todo esto se vuelve un poco más complejo porque le estamos sumando capas a algo que en principio se pensaría que debería ser o debería tratarse solamente de una sola persona, de mí o de ti. O sea que la autenticidad no es libre y tampoco es ilimitada, y hay fronteras que no todos tienen permitido cruzar. O sea, en este sentido, y poniendo la autenticidad dentro de la cultura del cringe, no sería solamente ser uno mismo, sino que tanto se puede ser sin pagar un costo social. Viendo el mundo, entiendo y leo del mundo que no toda autenticidad es percibida de la misma manera. Hay formas de ser uno mismo que son celebradas y formas que incomodan demasiado. Lo que percibo es que la autenticidad que es aceptada es esa que es estética, que es entretenida, que encaja dentro de lo que es cool, que está bien y que no amenaza demasiado. Pero en cambio está esa autenticidad que incomoda, que es realmente y genuinamente torpe, que es intensa, sin filtro, que no se entiende rápidamente o que rompe de alguna forma los códigos sociales. O sea, no es lo mismo ser auténtico que ser aceptablemente auténtico. Sí parece haber diferencias. Importa quién lo hace, su edad, su género, su color de piel, su origen, su contexto, su posición social, también desde dónde lo hace y cómo se ve esto desde afuera. Hay gente que puede ser rara, entre comillas muy grandes rara, y que esto se ve interesante, y hay gente que hace lo mismo y da cringe. Entonces parece no ser tan importante lo que haces, sino cómo eres leído por los demás por lo que haces. Y no estoy implicando que necesariamente esto sea justo o injusto, no necesariamente hay una injusticia de base, pero sí es entender que hay un montón de matices dentro de la autenticidad y dentro de lo que es visto como cringe, que nos podría llevar a preguntarnos quién decide qué tipo de autenticidad es válida y cuál no, y también dentro de esto qué cosas nos permitimos mostrar y cuáles no, justamente entendiéndonos dentro de un contexto. Entonces, ¿qué parte de nosotros hemos aprendido a suavizar para encajar y no incomodar? O sea, esto que filtramos de nosotros mismos, ¿lo hacemos desde qué lugar? ¿Qué tanto de esto lo hemos aprendido del mundo? La autenticidad de alguna forma en este contexto está siendo atravesada por normas sociales. No ocurre dentro del vacío, ocurre dentro de un contexto social y pasa dentro de un mundo que reacciona a todo constantemente. Y este mundo tiene códigos, aunque no necesariamente sean explícitos, muchas veces son implícitos. Entonces de alguna forma nos lleva a aprender que hay una parte de ser auténtico que es ser fiel a lo que sientes y a lo que eres, pero también hay otra que implica entender en dónde estamos situados. Y si nos vamos a las redes, pues también vemos que mostramos nosotros y los demás versiones de sí mismos que también están filtradas, y que entendemos eso que podemos mostrar porque sí funciona, porque nos va a alejar de ser catalogados o de ser señalados como algo que está mal o que da cringe, que da vergüenza. Todo esto me lleva a pensar en este episodio en el que hablaba del odio en redes sociales, que lo dejo en la descripción de este episodio. En él hablaba de la forma en la que empezamos a señalar y utilizamos este señalamiento y toda la cultura de la cancelación como una forma de control. También mencionaba todo esto del panóptico y de esta forma en la que socialmente nos controlamos entre todos. También hay un episodio de un podcast que me gustó mucho, se llama Take It Easy, en el que ella habla pues de todas las personas a las que todo parece darles cringe, y también lo enfoca bastante en esto del control social. También lo voy a dejar en la descripción de este episodio. Pienso que este episodio, y tal vez lo pienso así cuando son episodios así que siento densos, que son la mayoría básicamente, quedo como con una sensación de no tener una respuesta completa. Y eso está bien, eso no está mal en sí mismo. Sin embargo, creo que en la medida en la que lo iba pensando, fui encontrándole muchas más capas. Pienso dejar todo esto de la autenticidad para otro episodio que sea solo de la autenticidad. Y pues de alguna forma lo tengo que terminar y tengo que cerrarlo y tengo que ya llevar mi mente a cerrarlo en algún lugar. Y por eso quiero regresarlo al cringe y dejarlo ahí. Sí pienso y sí siento que últimamente muchas cosas son etiquetadas como cringe. Todo parece dar cringe, lo dije al principio y lo sigo pensando.
pero lo que entiendo de fondo es que no todo debería darlo, entendiendo y sacando de aquí todo eso que está hecho específicamente para generar cringe y que sí está hecho para eso se sale de este pensamiento porque pues ya no fue hacia donde me enfoqué, sino hacia esa otra parte que implica simplemente ser y existir. Hay una parte de mí que siente que ya no estamos tanto en la cultura de la cancelación, sino en la cultura del cringe. Como que de alguna forma cancelamos a quienes son famosos o que tienen una relevancia pues en cualquier ámbito, pero el cringe lo utilizamos entre los que somos o nos consideramos iguales. Eso es lo que siento. Es decir, si alguien del mundo del espectáculo sale en una alfombra vistiéndose extravagante, no vamos a decir que da cringe, o en general nadie dice que da cringe, dice como se vistió muy exótico o cualquier cosa. Pero si vemos a alguien con esta misma vestimenta así en el común o llegando al trabajo así, sí vamos a decir que da un poco de cringe. O sea, siento que la cultura de la cancelación se reservó para quienes son famosos y el cringe para todos los que no. Igual sigo teniendo esa sensación de que se utiliza para controlar y para controlar todo lo que se sale de la norma. ¿Y qué se sale de la norma? ¿Quién decide qué está dentro de la norma y qué no? Pues creo que también es una construcción que vamos haciendo como sociedad. Supongo que el punto sería dejar de mirar con tanto juicio hacia afuera y simplemente concentrarnos en lo que somos, pero seguimos siendo seres sociales y seguimos viviendo dentro de un contexto. Entonces no es algo tan sencillo como simplemente deja de juzgar. Más bien me iría por el lado de dejar de catalogar a las cosas o a las personas o a las situaciones como buenas y malas. O sea, creo que los extremos, volviendo al episodio de los extremos, se quedan demasiado cortos y se deja de mirar todos los matices y las capas que hay dentro de una misma situación. Pero también sé que es difícil intentar entender cada cosa y cada cosa ponerla en su contexto, y eso requiere demasiada mente, eso lo tengo muy claro. Entonces creo que la puerta de salida, digamos, si hay una puerta de salida ante este enredo que yo mismo planteé en todo esto, podría ser ver el mundo o intentar ver el mundo con un poquito más de curiosidad. Si algo que veo me llama la atención, intentar ser curiosos con eso que nos llama la atención, sin ponerle de entrada una etiqueta y un juicio que diga esto está bien o esto es incorrecto o no sé, sino si me interesa, pues por lo menos buscar un poquito, leer un poquito o intentar entender un poco. Si definitivamente algo no me gusta y no me cuadra, pues ya la persona tendrá sus razones y sus motivos para hacer o ser de esa manera. Porque si algo sí está sucediendo es que nos estamos volviendo demasiado rápidos para juzgar y nos incomodamos demasiado pronto con las cosas que se salen de lo que es cotidiano. Y esto nos lleva a una incapacidad de tolerar lo que es diferente, y eso trae un montón de consecuencias que estamos viendo justamente ahora en el mundo. Así que al final, pues no es solo lo que vemos en el mundo, sino todo esto que a nosotros nos refleja. Algo que te incomoda, algo que me incomoda, finalmente me llevaría a mí a cuestionarme por qué me incomoda tanto. Entiendo que a veces decir cringe es mucho más sencillo que preguntarnos por qué algo nos incomoda, porque no es que algo en sí de pena o de vergüenza ajena, sino que muchas veces no sabemos dónde situarlo dentro de nosotros mismos o dónde situarnos a nosotros en eso, con respecto a eso. En el fondo no es el otro, sino lo que nos despierta a nosotros el otro. Y muchas veces no es que algo de cringe, sino nosotros mismos intentando situarnos en un mundo que muchas veces no conocemos y que estamos intentando vivir y conocer. En la descripción de este episodio te voy a dejar las recomendaciones que mencioné durante este episodio. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre lo que llamamos cringe y todo lo que hay detrás. Si algo de lo que escuchaste hoy te gustó, dale like, compártelo con tu sobrepensador de confianza y cuéntame en los comentarios qué es eso que a ti te da cringe, pero en el fondo sientes que no debería. Te estaré leyendo. Te invito a que sigas el podcast en la plataforma donde me estés escuchando y a que te des una pasadita por mis redes que están apareciendo por acá o en las notas del episodio, donde comparto sobre este tema y otras cosas que también hago.
Nuevamente te doy las gracias por tomarte el tiempo de sobrepensar conmigo todos estos temas que de alguna forma nos atraviesan a todos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.